Segundo tema, para presentar a quién va a ser la expositora de los efectos de la reforma tributaria en el sector inmobiliario. En estos últimos tiempos se han dado varias conferencias, varias visiones de lo que ha significado la reforma tributaria y cómo afecta a las diferentes industrias y a los diferentes sectores de nuestro país. Y alguien que se ha destacado en este tema es Carolina Fuenzalía, que es abogada de la Universidad Católica, cuenta con un magíster en Derecho en la Universidad de California, en Berkeley, y hoy es abogada y socia fundadora de la oficina Fuenzalía y del Valle, que han logrado posicionarse como una oficina muy especializada y requerida en los temas sustantivos del derecho tributario. Su desarrollo profesional se ha centrado principalmente en esta asesoría tributaria, tanto a clientes chilenos en el extranjero y sobre todo en los proyectos que están viniendo del exterior a Chile. Para nosotros la pudimos ubicar, nos pudimos contactar y desde ya agradecemos la disposición que tuvo Carolina en estar en esta mañana en ACOP. Adelante. Gracias. Muy buenos días, muchas gracias ACOP por invitarme. La verdad es que a mí hablar de la reforma tributaria me apasiona. Me apasiona porque creo que el desafío de haber sacado adelante esta reforma que a todos nos ha impactado de manera brutal ha sido increíble. Y la verdad es que todavía me sorprende más que la próxima semana volvemos a foja cero. Se ingresa al Congreso un nuevo proyecto que la verdad es que es bien profundo. Se habla de una simplificación de la reforma tributaria, pero si bien no tiene temas muy gruesos, hay que volver a repasar, reestudiar. Así que muchos de los temas que hoy día vamos a ver van a volverse a cambiar. Así que voy a tratar de contarles un poco qué es lo que se está discutiendo, no es lo definitivo, pero sí nos han ido contando un poco en Hacienda qué se está haciendo, qué se está viendo. Bueno, no está de más recordar y mostrarles cuán profunda fue esta reforma tributaria solo a modo introductorio. Yo sé que hoy día vamos a hablar del tema inmobiliario, pero miren lo profunda que fue esta reforma. Fue una reforma que se aprueba el año pasado, 2014, ingresa al Congreso el 1 de abril y fue finalmente publicada y ley de la República bajo el número 20.780 el 30 de septiembre del año 2014. Muchos pensaban que entrarían en vigencia en realidad en el 2017, pero la verdad es que en forma marginal los sistemas entran en vigencia en el 2017, los nuevos sistemas de tributación, pero todo lo que vemos en esta línea de tiempo ya ha entrado en vigencia paso a paso. Por lo tanto, es una reforma tributaria que de un modo sustantivo se encuentra operando. De hecho, el 1 de octubre del año pasado ya pasaron varias cosas, surgieron nuevos mecanismos de ahorro que no los vamos a ver hoy día porque hoy día vamos a hablar de inmuebles. En este minuto, año 2015, está pasando, por ejemplo, pago de FUT histórico, estamos viendo las nuevas atribuciones de servicio de impuesto interno, que para mí es la sustancia y es la médula de la reforma tributaria, que a lo mejor ustedes lo ven como algo más lejano, pero para los contribuyentes del día a día, para las empresas, de verdad, es en las nuevas atribuciones del servicio de impuesto interno donde está el corazón de la reforma tributaria, porque queda un servicio de impuesto interno extremadamente empoderado, extremadamente facultado, para poder revisar todo tipo de prácticas, operaciones, negocios, contratos, etcétera, que sean calificados como elusivos. Donde sí nos importa detenernos, ¿no es cierto?, es lo que pasa a partir del 1 de enero del año 2016, porque hubo un cambio sustantivo en materia de IVA para el sector inmobiliario, que es probablemente uno de los temas que nos convoca aquí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó? Probablemente lo hablaron recién en la charla que estaba escuchando y que me pareció demasiado entretenida, además. Y vemos que en el 2017 también pasan cosas en materia de renta para el sector inmobiliario, porque no solo cambió el IVA en el sector inmobiliario, sino que también cambia la tributación de los bienes raíces. Y un poco haciendo historia, es súper relevante lo que tú decías recién sobre la posibilidad de decirle a los senadores, diputados, que hayan o no cambio en materia inmobiliaria. Fíjense que una de las razones por las que hubo un cambio tan sustantivo en materia tributaria para los bienes raíces es porque la OCDE, de que tanto nos enorgullece ser parte, vino a Chile durante el gobierno del presidente Piñera y hizo un estudio sobre los distintos beneficios tributarios que tenía la propiedad en Chile. Y la OCDE hizo un informe que fue demoledor, porque sostuvo que Chile es una suerte de paraíso de la tierra. ¿Por qué? Porque teníamos el sistema de DFL2, porque en general la tributación del mayor valor en la venta de propiedades no ha estado afecto a tributación cuando el vendedor es persona natural, porque no hay IVA en materia de bienes raíces cuando uno vende y no era empresa constructora. Y fíjense que la OCDE
nuestro gran aliado y que tanto nos orgullece, fue el que nos dijo, bueno, esto tiene que cambiar. Ustedes son prácticamente el único país del mundo en que la tierra se valora de la manera en que ustedes la consideran, y este sueño de la casa propia es un sueño en Chile, pero tiene que cambiar. Y lo hicieron suyo varios parlamentarios, que fueron básicamente los parlamentarios de la nueva mayoría, que ustedes saben que cuando ingresa al Congreso tuvo un tratamiento mucho más agresivo que como queda finalmente. Se logra apaciguar, temperar de alguna manera el régimen tributario, especialmente para el mayor valor en la enajenación de bienes raíces, pero queda un cambio sustantivo que es el que vamos a ver en los próximos minutos. ¿Qué es lo que nos pasa en materia de bienes raíces? Partamos por lo que sucede en el año 2017. Hacia el año 2017, 1 de enero del 2017, cambia el régimen de tributación en la venta de bienes raíces. Y siempre tengamos claro que cuando yo hablo que cambia el régimen de tributación de la venta de bienes raíces, me refiero al mayor valor que generan las personas naturales, no de lo que vende una sociedad. Desde hace muchos años, los bienes raíces que vende una sociedad, o sea, una entidad que lleva contabilidad completa, siempre ha estado afecto en su tributación por el mayor valor que hace en la venta. Por lo tanto, de ellos no vamos a hablar porque respecto de ellos nada cambia, siguen estando afectos a tributación. Pero donde sí hay cambio sustantivo es lo que sucede para las personas naturales, los contribuyentes normales, ordinarios, que sabíamos que si teníamos un bien raíz, daba lo mismo cuando lo hubiéramos adquirido, normalmente no tributaba el mayor valor con impuestos, no tributamos con global complementario por el mayor valor o sobreprecio que hacíamos en la venta de los bienes raíces. Pero esto cambia a partir del 1 de enero del 2017. ¿Y cómo cambia? Vamos a ver que básicamente el régimen de tributación de los bienes raíces cambia para todos los bienes raíces que fueron adquiridos antes del 1 de enero del 2004 y que enajenen esos bienes raíces a contar del 1 de enero del 2017. Para ser claros, si yo vendo durante el año 2015, ahora, o 2016 un bien raíz que adquirí, da lo mismo cuándo, no voy a tributar por el mayor valor. Pero si yo vendo mi casa, mi departamento, a contar del 1 de enero del 2017, tengo que verificar cuándo la vendí. Ahí sí pasa a importar, cuándo la adquirí. Entonces voy a tener que mirar, vendiendo a partir del 1 de enero del 2017, si adquirí mi propiedad antes del 1 de enero del 2004. Importante tener presente que cuando yo hablo de adquisición siempre me refiero a la inscripción de la propiedad en el conservador de bienes raíces. Me han preguntado mucho qué se entiende por adquisición para efectos de esa fecha que es tan relevante. ¿Cuándo tengo que mirar o cuándo se entiende adquirido el bien raíz? Ustedes probablemente ya por tradición saben que se entiende adquirido un bien raíz para efectos legales cuando uno tiene la inscripción en el conservador de bienes raíces. Ese es el modo de adquirir que ha operado. He hecho la venta y luego la inscribí. Solo en ese minuto efectivamente yo soy propietario. La sola escritura de venta no es suficiente título para adquirir una propiedad. Por lo tanto, para verificar cuándo adquirí la propiedad, tengo que ir a mirar si la inscribí o no antes del 1 de enero del 2003. ¿Qué es lo que sucede? Hoy día, si miráramos, como les decía, hasta el 31 de diciembre del 2016, el mayor valor no estaba afecto a impuestos en la medida que se dieran ciertas condiciones, ¿no es cierto?, ciertas características del vendedor. ¿Qué características? Primero yo les decía que tenía que ser una persona natural, no tenía que ser habitual en la venta de bienes raíces. Si yo me dedico a comprar y vender bienes raíces y año a año vendo y compro 2, 3 propiedades y voy vendiendo y comprando de manera permanente, porque mi negocio es comprar propiedades a buen precio, mejorarlas y luego venderlas, evidentemente en ese caso soy habitual y el mayor valor tributa. Pero si yo no era habitual, si no vendía a una entidad en la cual soy relacionado, si no le vendo a una sociedad mía en la cual soy socio, y si la tuve más de un año, evidentemente esa propiedad no tenía tributación. ¿Qué es lo que nos va a pasar entonces a partir del 2017 en que voy a tener que mirar, como les decía, si la adquirí antes del 2004? Y en ese caso, si la adquirí antes del 2004, básicamente, y la vendo después del 2017, voy a tener que tributar por el mayor valor. Pero no es tributación con global complementario o buenas a primera, sino que el mayor valor que yo haga en la venta de bienes raíces a contar del 1 de enero del 2017 respecto a propiedades adquiridas antes del 1 de enero del 2004, está afecto a un impuesto único con tasa de 10%.
es considerablemente más bajo que el marginal más alto del global complementario, ¿no es cierto? Hoy día el global complementario es 40, con la reforma tributaria baja al 35, la tasa marginal más alta. Por lo tanto, igual, de alguna manera, el bien raíz, la propiedad raíz, no sale tan perjudicada con la reforma tributaria en este aspecto, porque la tasa es muchísimo más baja que el marginal más alto del global complementario, que, como les decía, llega a un 35% si la reforma tributaria se mantiene como está. Yo en ese tema dudo mucho que mantengan el 35%, pero quién sabe. Entonces, sigue con este beneficio, al menos es un poquitito mejor que el resto de otro tipo de actividades, como el mercado de capitales, que tributan normalmente con tributación ordinaria, pero aquí tenemos todavía el beneficio del impuesto único un 10%. Pero fíjense que curiosamente se nos dieron dos opciones. Una fue la opción de tributar con impuesto único un 10% y la segunda fue la posibilidad de tributar con global complementario sobre base, lamentablemente esta presentación parece que se me traslapa cuando se proyecta. Bueno, con global complementario sobre base percibida o devengada elección del contribuyente. Y en ese caso se da una situación súper curiosa, que es que en esta opción, que la pueden tomar ¿quiénes? La pueden tomar por sentido común quienes, por ejemplo, eran personas que tenían una tasa de tributación muy bajita, bajo el 10, y que tuvieron la fortuna, de alguna manera, de que su bien raíz experimentó una plusvalía enorme y que no tenían otras rentas y, por tanto, tenían una tributación muy bajita año a año. Para esas personas, que a lo mejor tuvieron la suerte de que pasara el metro al lado de su casa y el único activo que tenían era este bien raíz, se les dio esta segunda opción de poder tributar con el impuesto global complementario sobre base percibida o devengada, pudiendo reliquidar durante los últimos 10 años o hasta los últimos 10 años todo el mayor valor que ellos hubieran hecho. Es una fórmula difícil, porque una persona poco sofisticada, evidentemente que a lo mejor ni siquiera tenía una tasa de tributación alta, probablemente no pueda acceder a un contador que le pueda hacer esta reliquidación. Pero bueno, al menos es una alternativa para que esa persona no se vea impactada en el ejercicio en que va a vender por todo el mayor valor que tendría que tributar y puede ir a reliquidar por los últimos 10 años su global complementario, que a lo mejor le va a arrojar una tasa no del 10, sino que un 5%. Entonces es una posibilidad atractiva para personas que han tenido escasos recursos y que su tasa de tributación a lo mejor era más bajita que lo normal. Importante tener presente que adicionalmente a la tasa única del 10% y a la posibilidad de tributar con global complementario reliquidando durante los 10 últimos años, se dio en la reforma tributaria una posibilidad que no venía contemplada en el proyecto original, que es la posibilidad de contar con una mochila por contribuyente, y esto es por RUT a RUT. Cada uno de ustedes va a tener la posibilidad de contar con un crédito de 8.000 UF que se consideran ingresos no constitutivos de renta durante toda la vida del contribuyente. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo la posibilidad de tener 1, 2, 3, 5, no lo mismo el número de bienes raíces, el contribuyente, cada vez que enajene, y siempre pensando en personas naturales, cada vez que enajene un bien raíz, va a contar con este crédito de 8.000 UF. Entonces, por ejemplo, si yo vendo un bien raíz y hice un mayor valor en mi casa de 2.000 UF, ese mayor valor va a quedar cubierto con este crédito disponible que tengo de 8.000 UF. Y aún más, voy a todavía tener un remanente de 6.000. Entonces, si después, un año después, 2 años después, tenía otra propiedad y luego también la vendí y la vendí con un sobreprecio de 1.000 UFs, nuevamente esas 1.000 UF van a estar liberadas de tributación. Y todavía me va a quedar un remanente porque recién agoté 3.000, me quedan 5.000 y así sucesivamente hasta agotar las 8.000. Puede que en la primera venta yo hice un tremendo mayor valor y generé un sobreprecio de 10.000 UF. ¿Qué va a pasar en ese caso? Las primeras 8.000 no tributan, los 2.000 van a tributar. ¿Y con qué impuesto? Impuesto único del 10%, porque en ese caso es poco probable que le convenga reliquidar, porque la verdad es que probablemente se trataba de una persona que tenía muchos recursos, porque estamos hablando de propiedades con una plusvalía alta y por lo tanto una persona que tenía a lo mejor un patrimonio relevante. Ese es el régimen de tributación.
RUT a RUT. La de los 8.000 UF siempre me preguntan, ¿pero qué pasa con una familia? Porque al principio la reforma tributaria venía muy confusa. No, esto no es por familia. El marido tiene sus 8.000 UF, la mujer tiene sus 8.000 UF, si el marido tiene la propiedad inscrita a su nombre, el marido la ocupa. Si la mujer por su lado tiene otra propiedad inscrita a su propio nombre, la mujer ocupa sus 8.000 UF. No hay que contaminar, no hay que consolidar, no es por sociedad conyugal, no es por familia. Todo eso se descarta y es una mochila que cada persona que está aquí va a poderse llevar por siempre. Y el Servicio de Impuesto Interno, en su hoja de ruta, en su hoja de vida de contribuyente, va a tener disponible la información porque va a saber que ustedes tenían una o más propiedades y cada vez que usted agote sus 8.000 UF va a tener que informarse, el Servicio de Impuesto Interno va a tener la información correlativa y lo va a ir anotando hasta que uno agote este beneficio. Importante también tener presente que preocupaba mucho, ¿no es cierto?, el qué iba a pasar y cómo se iba a determinar la base de tributación en la venta de bienes raíces, dado que íbamos a cambiar el régimen de tributación para todas las propiedades en Chile. Y por lo tanto había que determinar cuál era la base sobre la que iban a tributar, cuál era el costo tributario que se iba a considerar para efecto de determinar si había mayor valor o no. Pues bien, se sabía que esto iba a ser un tema muy polémico y probablemente fue de los temas más resistidos de la reforma tributaria. Cambiar el régimen de tributación de la propiedad raíz era un temazo. Y así fue como se estableció que para tratar de perjudicar lo menos posible a aquellos contribuyentes que habían adquirido sus bienes raíces después del 1 de enero del 2004 y que si vendían después del 2017 iban a tener que tributar, se trató de dejar un piso tributario lo más alto posible para que la plusvalía se terminara sobre el piso más alto. Y así es como aquellas personas que vendan a contar del 1 de enero del 2017, hasta el 2014 y que hayan adquirido entre el 2004, tienen una opción para poder determinar su costo tributario al piso más alto que se debe elegir entre cualquiera de estas tres alternativas. La alternativa que queda definitiva en la ley para todos aquellos que vendan a contar del 1 de enero del 2017 es esta: costo de adquisición con todas las mejoras que se realicen sobre la propiedad. Eso significa, y esto es lo que le pasaba a los contribuyentes, que nadie guarda evidentemente la boleta del ceramista porque probablemente no hay boleta. Nadie guarda en el fondo al diamantista, nadie tenía facturas, nadie tenía boleta, porque normalmente el maestro amigo, que uno le hizo un par de arreglos, ese maestro amigo normalmente, lamentablemente, no es un contribuyente formalizado, no suele otorgar factura, nada menos que uno lo haga con una empresa constructora, oficial, que evidentemente asuma el SAI, uno sabe que puede contar con toda la documentación. Pero normalmente en la vida real las cosas no eran así. Y cuando se les puso al gobierno, que con eso dejaban un problema muy grande a los contribuyentes, porque normalmente lo único que tenían acreditado era el costo del terreno y las mejoras normalmente uno no tenía cómo acreditarlas, se dio esta posibilidad, como le insisto, para vivienda adquirida entre el 2004 hasta el 2014, de poder elegir como piso tributario, ya sea el costo de adquisición más construcciones acreditadas fehacientemente, o bien el avalúo fiscal al 1 de enero del 2017, que puede ser más alto, o bien, y esta es lejos probablemente la mejor opción, el valor comercial que tenía la propiedad a la fecha en que se publicó la reforma tributaria. Ustedes probablemente son tasadores, algunos les ha tocado participar en procesos de tasación y ustedes saben que hoy en día fue un gran negocio para los tasadores, para los corredores que también lo hicieron. Se puede acompañar al Servicio de Impuesto Interno hasta el 31 de diciembre, que vence ahora, una tasación de un tasador reconocido, que puede ser un banco comercial, un corredor de propiedad reconocido, un ingeniero, un arquitecto, un constructor, que tenga las competencias suficientes para determinar cuál fue el valor comercial de la propiedad al 29 de septiembre. Esto es súper curioso, en todas partes me dicen, pero si yo tenía una tasación de octubre, ¿me sirve? No, no sirve. Si tenía una tasación que me hizo el banco porque me dio un crédito de agosto del 2014, obvio que me sirve. No sirve. Lamentablemente, por la fórmula en que se quedó redactada la ley, que fue una mala técnica legal, todos los contribuyentes tienen que llegar con una tasación que puede ser hecha hoy día, si esto no se trata de antedatar. Uno lo puede hacer hoy día, ayer, en el 2014, en el 2015, pero tiene que decir que el valor de la propiedad vendida, que se va a vender, tiene el valor comercial correspondiente a X al 29 de septiembre del 2014. Si no tiene esa fórmula de redacción, el Servicio de Impuesto Interno la rechaza. Tiene que escribirse que el valor de la propiedad determinado al 29 de septiembre equivale a X.
Todo el mundo me pregunta, pero a ver, ¿conviene hacer esta declaración al Servicio de Impuesto Interno? Porque yo temo que si voy y le cuento al Servicio de Impuesto Interno que el valor comercial de la propiedad es mayor que el del avalúo fiscal, que suele ser así, me va a subir las contribuciones. Obvio. Bueno, nosotros hicimos esa consulta como oficina del Servicio de Impuesto Interno. Más que el Servicio de Impuesto Interno se lo hicimos al Ministerio de Hacienda, y el Ministerio de Hacienda le consultó al Servicio de Impuesto Interno, y la respuesta fue: en este minuto, el Servicio de Impuesto Interno no le corresponde hacer un proceso de reavalúo de bienes raíces. Ustedes saben que los reavalúos se hacen en periodos de tiempo que vienen predeterminados por ley. No corresponde hacer un reavalúo fiscal ahora. Ahora, evidentemente, puede que cuando corresponda hacer el reavalúo, el Servicio de Impuesto Interno no va a prescindir de la información que usted mismo le proporcionó y probablemente va a estar al valor que usted le dio. Pero fíjense que al final del día, yo considero que sigue siendo una buena opción la tasación fiscal, porque al menos cuando yo venda, sé que el piso lo dejé muchísimo más alto. Y además, porque, aunque ustedes no lo crean, el nivel de información que tiene disponible hoy día el Servicio de Impuesto Interno es total. O sea, tiene información de los bienes raíces que yo vendo, del de al lado, del de mi vecino, del de al frente. Y si yo no lo hice, de puro susto que me subieran mis contribuciones, probablemente el vecino lo hizo. El señor del departamento al lado sí lo hizo. Y con esa misma información, el Servicio de Impuesto Interno, si me va a querer subir las contribuciones, me las va a subir igual. Pero yo me voy a quedar sin piso para poder vender más alto. Entonces, les recomiendo que les recomienden a sus clientes que hagan la tasación, que se apuren, corran, porque el plazo vence el 31 de diciembre y tengo que adjuntarla al servicio hasta el 31 de diciembre de este año que está corriendo. Desde el 2000, para las propiedades que hayan sido adquiridas con posterioridad o desde el 2014 en adelante, tal como les mencioné recientemente, el costo tributario es costo de adquisición con las mejoras respectivas. De ahora en adelante hay que ser muy Mateo, no aceptar que el maestro Chasquilla me diga que no tiene boleta, me va a tener que emitir la boleta porque si no ustedes se quedan con un piso tributario muy, muy bajo. Otras cosas que sucedió con la reforma tributaria y que afectó el tema de bienes raíces fue que se eliminó el crédito de contribuciones de bienes raíces urbanos. Se elimina. Por el 2015 se permitió que fuera solo en un 50%, pero ya hacia el 2016 se elimina por regla general. Hay ciertas excepciones para cierto tipo de bienes raíces de construcciones importantes, mall, etc. Pero del 2016 en adelante se elimina el crédito que correspondía por concepto de contribución de bienes raíces urbanos. Aquí está básicamente un resumen entonces de cómo tributan los bienes raíces, solo para recordar. En general, a partir del 1 de enero del 2017, tenemos una tributación de impuesto de un 10%, puedo optar por la reliquidación del global complementario, puedo optar hasta en 10 años. ¿Cuándo me conviene esta segunda opción? Cuando mi tasa era muy baja. Hoy día, ¿cómo era entonces? Hoy día, hasta el 2016, recordemos que seguimos en el mismo régimen, estamos en un régimen de no afectación cuando venden personas naturales, en la medida que no sea habitual, en la medida que la tenga más de un año, en la medida que no le venda a un relacionado. Importante tener presente que bajo el régimen nuevo hay ciertas presunciones de habitualidad a partir del 1 de enero del 2017, que son las mismas presunciones que ustedes conocían. Hay habitualidad cuando la ha tenido menos de un año, o bien cuando se trata de subdivisión de terrenos o cuando se trata de ventas de edificios por piso y ha transcurrido menos de 4 años. En ese caso se presume también la habitualidad y no podría eventualmente acceder al régimen de tributación especial. ¿Qué pasa con el IVA de los bienes raíces? Que este tema sí que genera hoy día ruido porque esto va a cambiar un poquitito porque quedaron cosas muy, muy, muy mal escritas. Bueno, 1 de enero del 2016, o sea, en un par de semanas más, cambia el régimen de tributación de IVA en los bienes raíces. ¿Por qué cambia? Porque fíjense que ustedes recordarán que en general, si uno compraba una propiedad, jamás estuvo afecto a IVA a menos que el vendedor fuera una empresa constructora. Si uno iba y le compraba directamente a una empresa constructora, había IVA. Si uno iba y le compraba a la inmobiliaria, no había IVA. Tenía que comprar a la empresa constructora para que hubiera IVA. Si le compraba a la inmobiliaria, si compraba una propiedad usada, si se la compraba a mi amigo, se la compraba a un corredor de propiedades que me vendía una propiedad usada, no estaba afectada IVA en la venta de la respectiva transacción. Pero a contar del 1 de enero del 2016, cambia el régimen de tributación. ¿Y qué es lo que sucede? Que básicamente a partir del 1 de enero del 2016, todas las ventas realizadas por vendedores
y pongo énfasis en la palabra venta y vendedor, pasan a estar afectas a IVA. ¿Qué significa eso? Que a partir del 1 de enero del 2016, todas las ventas, y el concepto de venta en materia tributaria es más amplio que lo que ustedes conocen. El concepto de venta en materia tributaria involucra, obviamente, cuando uno transfiere el dominio a título oneroso a otra persona que le paga un precio, pero también involucra una permuta, cambio mi propiedad por otra propiedad, involucra daciones en pago, involucra un retiro que yo haga desde una inmobiliaria en que, por ejemplo, la liquido una inmobiliaria que tenía con mis socios y cada uno se queda con un departamento. En todos esos casos, cuando el que transfiere la propiedad, el tradente, el vendedor, es habitual, va a haber IVA en la transacción. Y esto es súper relevante. Cuando yo les enfatizo el concepto de venta, que es más amplio que lo que ustedes conocen, y el concepto de vendedor no es casual, porque es importante no confundirse con algo. Para que haya IVA a partir del 1 de enero del 2016, el vendedor tiene que ser habitual. Si yo soy dueña de mi casa y es lo único que tengo, no tengo otra propiedad, y la vendo, no hay IVA. No hay IVA. Pero si yo tengo 2, 3 casas y las compré para negociarlas, las arreglo, las mejoro, las enchulo y las vendo en un año, y le estoy poniendo plazos al voleo porque esto no está regulado por ley. Y después les voy a decir por qué no está regulado por ley. Pero si yo compré en enero del 2016 3 departamentos que me los encontré en un remate súper interesante, los mejoré, los enchulé y los vendo 6 meses después, estoy segura que el servicio de impuesto interno me va a decir que sí soy habitual. Importante tener presente entonces que solo hay IVA a partir del 1 de enero del 2016 cuando hay habitualidad. Y da lo mismo quien venda. Puede ser una dueña casa, puede ser una empresa constructora, puede ser una inmobiliaria, puede ser una persona natural, puede ser una persona jurídica. Da lo mismo quién. Lo importante es que sea habitual. Ahora ustedes me van a preguntar, ¿pero qué significa ser habitual? La ley no definió qué era habitual. La ley solo estableció ciertas presunciones de habitualidad. ¿Qué presunciones de habitualidad dijo? Bueno, si usted tiene dentro de su objeto social ser inmobiliario, presumo que es habitual, pero es una presunción que admite prueba en contrario. A lo mejor era una inmobiliaria que nunca trabajó como inmobiliaria y lo único que hacía era ser una sociedad de inversiones y tenía una propiedad. Yo podría demostrarle al Servicio de Impuesto Interno que solo tiene una propiedad raíz y que ese ha sido el único negocio que ha realizado y que por tanto no es habitual. Pero se intuye, se presume legalmente, admitiendo prueba en contrario, que una inmobiliaria es habitual. También se presume que hay habitualidad para efectos de IVA cuando hay comprado y vendido dentro del plazo de un año. Y lo mismo los de edificios que tengo y cuando hago ventas por piso, cuando lo he tenido menos de 4 años. Presunciones que admiten prueba en contrario también todas. Esas son presunciones. Para el resto del mundo, lamentablemente, no está definido por ley qué es la habitualidad. Y en ese caso, tal como sucede con el vendedor de zapatos, como sucede con el vendedor de ropa, como sucede con el vendedor de orfebrería, es el Servicio de Impuestos Internos el que determina la habitualidad. Y esto es insólito, desde el punto de vista técnica legislativa es ilegal, pero esto es así desde el año 74, así que no le puedo echar ni la culpa ni a este gobierno, ni a nadie, porque está mal escrito el IVA. El IVA siempre ha sido así, es completamente ilegal, porque la habitualidad la determina el Servicio de Impuestos Internos y los tributos tienen que estar establecidos por ley. La Constitución lo dice así. Pero en el IVA se da esta cosa rara de que ese Servicio de Impuestos Internos es el que determina cuándo hay habitualidad. Entonces, en el caso que les ponía antes, en que si yo tengo, me compré 2 departamentos en un súper buen remate, los vendí 2 años después, yo no sé si hay habitualidad. De verdad, no tengo una respuesta, yo no sé qué va a pasar. Si los vendo separados, probablemente no se va a notar y el Servicio de Impuesto Interno, obviamente en la primera venta no la hace que habitual. El problema va a ser en la segunda, ¿no es cierto? Y me va a decir entonces que la primera también fue. Es un temazo. Y este temazo se ha producido desde siempre. El IVA es sumamente oscuro, el IVA es gris, es súper difícil dar opiniones legales claritas en materia de IVA porque es el Servicio de Impuesto Interno el que determina cuándo hay habitualidad en base a ciertos parámetros que son básicamente la frecuencia, la cantidad y la naturaleza de las operaciones que se realizan. Ahí están las presunciones que les decía anteriormente. Ahora, importante tener presente que no obstante lo que les he señalado recientemente, en que a partir del 1 de enero del 2016 el tratamiento del IVA cambia, hay ciertas excepciones, que aquí es donde la reforma tributaria se supone que la próxima semana nos va a traer novedades. No crean que el tema del IVA va a cambiar,
¿Va a haber IVA? Va a haber IVA. ¿A contar de cuándo? ¿1 de enero del 2016? Sí. Pero parece que van a haber algunas atenuaciones para que el mercado inmobiliario no se vea tan golpeado, ni el boom se acabe el 31 de diciembre de este año. Van a haber algunas modificaciones. Pero por el minuto, como estamos, básicamente hay ciertas normas transitorias que nos permiten arrancarnos del IVA. ¿Cómo nos arrancamos del IVA? Por ley, básicamente celebrando una promesa de compraventa que se encuentra en un instrumento privado protocolizado o en una escritura pública y que la haya suscrito antes del 1 de enero del 2016. Si yo prometí vender, siendo incluso inmobiliaria o empresa constructora, inmobiliaria, no empresa constructora, siendo inmobiliaria, promesé vender un bien raíz y lo hice por escritura pública o instrumento privado protocolizado, yo no estoy afecto de IVA si lo vendo en el 2017. Es más, esa misma promesa podría circular porque, por ejemplo, no se cumplieron las condiciones. Lamentablemente, el comprador que promesó se le cayó el crédito que le estaba financiando el banco. ¿Puedo ceder la promesa? Se puede ceder la promesa en la medida que sea una cesión real, sustantiva y que no esté haciendo lo siguiente. Por ejemplo, lo que no se puede hacer bajo ningún respecto es que en una inmobiliaria los directores, los gerentes, prometan con la inmobiliaria ceder el bien raíz y así dejar promesada íntegramente los departamentos o el proyecto de construcción que están haciendo. Porque si luego ellos dicen, ¡ay, no, es que me arrepentí! Y lo ceden. Eso se considera probablemente, y voy a decir probablemente, porque no hay que mirar caso a caso, simulación, mejor dicho, elusión tributaria. Y de hecho la circular fue súper expresa en decir, a ver, ¿usted puede promesar? Sí. ¿Puede ceder? Sí. Pero cuidado, cuidado con las normas de sustancia sobre forma nueva que tiene el Servicio de Impuestos Internos para fiscalizar, porque el Servicio de Impuestos Internos va a fiscalizar si efectivamente esas promesas son reales, si había intención verdadera de las partes de celebrar el contrato. Si curiosamente aparecen todos los directores de la inmobiliaria promesándose un proyecto inmobiliario entero y a todos se les cayó la promesa y luego la ceden, eso huele a peligro absoluto. Otra situación de excepción es para aquellos que cuenten con un permiso de edificación al 1 de enero, o sea, empresas constructoras básicamente o inmobiliarias que actúan como constructoras que cuenten con un permiso de edificación al 1 de enero del 2016 y que enajenen dentro del plazo de un año. Les dan un plazo cortito, permiso de edificación y tienen que tener construido y vendido dentro de un año. Esto era incumplible. Y por eso se dice que al menos para el mercado de las viviendas, casas, este plazo, que es de permiso de construcción y enajenación, sería cambiado en la palabra enajenación por básicamente la palabra terminación del proyecto, término de proyecto. O sea, si se empieza a construir un proyecto y se termina durante el año 2016 y eso consta en la entrada a la municipalidad de la aprobación de la recepción, no necesita la recepción total, porque si no las pobres municipalidades van a estar colapsadas, choqueadas, eso se presta para corrupción, etcétera. Sino que si se ha entrado el permiso de término de obra, se podría considerar que va a caer dentro de las excepciones. Ahora, yo no he visto el texto de la ley propuesto o que se va a proponer al Congreso, pero esto es lo que comentó el subsecretario de Hacienda. Primero dio la información media errática, dijo que bastaba con la entrega, y la entrega no es un término jurídico. Después ayer se precisó que en realidad no era la entrega, sino que era la entrada a la municipalidad del permiso de recepción final. Entonces, aquí tenemos una segunda excepción. También es importante tener presente que el leasing, que quedó tan maltratado con la reforma tributaria, muy mal parado por técnicas de redacción. Ustedes saben qué es lo que les pasó al leasing, que se estableció que también puede escapar del IVA, pero el precio de la venta final y no los cánones del arrendamiento del leasing. Entonces, si yo celebro por escritura pública un instrumento protocolizado antes del 1 de enero del 2016, una promesa que cumple con las características, ¿puedo escapar del IVA? Sí, pero solo respecto del ejercicio de la opción. Lamentablemente no quedó cubierta por la promesa todos los cánones de arrendamiento y se produjo un tema brutal, que es que, me imagino, ustedes a lo mejor no conocen tanto cómo opera el leasing, pero en el leasing inmobiliario uno celebra 10, 20 años muchas veces, ¿no es cierto?, los respectivos contratos, porque es una fórmula de financiamiento relevante y uno se proyecta que no iba a pagar IVA porque nunca ha habido leasing afecto a IVA a menos que se arrendara amoblado o con instalaciones.
Por lo tanto, si uno arrendaba en el leasing sin amoblamiento, sin instalaciones, no había IVA. Y no pudieron escapar de esta excepción porque la redacción solo involucró el ejercicio de la opción y no los cánones de arrendamiento. A contar del 1 de enero del 2016, el leasing, con o sin amoblar, pasa a quedar afecto a IVA. Entonces, las pobres personas que habían celebrado un contrato a 20 años, que habían modelado sus flujos partiendo de la base de que no había IVA, a partir del 1 de enero del 2016, producto de una reforma tributaria que nunca estuvo en su modelación, quedan afectos por todas las cuotas que le faltaban también a IVA, fuera amoblado o no fuera amoblado. Se dice que se va a precisar que el leasing celebrado antes del 1 de enero del 2016 queda íntegramente liberado de tributación con IVA porque ahí había una fórmula de financiamiento que contaba con otras reglas del juego. Ahora, todo esto se dice porque yo de verdad no lo he visto. Importante tener presente ciertas normas de base imponible. A partir del 1 de enero del 2016, si yo soy habitual, el IVA que voy a tener que entregar va a estar determinado por mi diferencia entre mis débitos fiscales y mis créditos fiscales. La gran pregunta es, ¿qué pasa si yo en realidad no era un contribuyente de IVA y me cambiaron las reglas del juego y a partir del 1 de enero del 2016 soy una inmobiliaria o soy un vendedor que tenía varias propiedades y las vendo? ¿Cómo determino sobre qué se aplica el IVA? La respuesta es que el IVA se va a aplicar sobre el diferencial entre el precio de venta y el precio de adquisición, ¿ya? Deducido siempre el valor del terreno. Y el valor del terreno hasta lo que yo pueda acreditar que es su valor comercial. Entonces, base imponible, diferencial para los no habituales entre el costo de adquisición y el valor de venta. En ambos casos, el valor de adquisición y el valor de enajenación le deduzco el valor del terreno, porque, ojo, los terrenos no quedaron afectos a IVA. Si yo vendo un terreno puro y simple, no hay IVA, no hay IVA, ¿ya? Y si yo vendo un terreno construido, siempre fue así y va a seguir así, voy a deducir de la base imponible del IVA el valor del terreno, ¿ya? Esto ya lo acabamos de mencionar. ¿Qué más les puedo contar? Esto ya también lo vimos. Base imponible también se los comenté, que es valor del venta menos valor del terreno. Y por último, que este es un tema interesante, que no sé si a ustedes les toca verlo mucho, pero se los comenté igual. No sé si recuerdan que las empresas constructoras tienen un crédito, ¿no es cierto?, disponible del 65% del IVA respecto a los PPM que tiene que aplicar la empresa constructora. Ese es un crédito de la construcción que solo tienen las empresas constructoras. Únicamente 65% de IVA, que es súper atractivo, porque al final del día cuando uno compra, lo negocia en el precio de construcción y uno puede pedir una rebaja en el precio dado que la empresa constructora ha recibido un súper buen incentivo. Bueno, ustedes saben que la reforma tributaria acotó básicamente el crédito disponible para las empresas constructoras. Hoy en día tenían un crédito disponible de un 65% de IVA para las viviendas de hasta 4.500 UF y con un tope de 225 UF por inmueble. A partir de 1 de enero del 2016 esto empieza a cambiar. Ya en el 2015 el tope llegó a 4.000, luego en 2016 a 3.000, 2017 llega a 2.000 UF, va decreciendo sustantivamente. Pero hay una cosa que sí es interesante y rescatable, que nuevamente creo que fue por un error de técnica legal, pero que al final del día resultó ser positivo, de las cositas pocas positivas que se pudieron rescatar de las malas noticias que uno les tuvo que dar, ¿no es cierto?, a los contribuyentes, y es que las empresas constructoras tenían derecho a crédito del 65%, ¿no es cierto?, del IVA facturado para ellas. Pero fíjense que quienes sean vendedores habituales a partir del 1 de enero del 2016 van a poder pedir y usar como crédito el 100%. 100%. Y no obstante que la ley lo dice así, yo pensaba que el Servicio de Impuesto Interno no iba a reconocer lo que la ley está diciendo y iba a decir, no, esto no hace sentido. La empresa constructora tiene derecho al 65%, ¿por qué el otro señor va a ir a tener derecho al 100%? Bueno, la ley dice 100%, el Servicio de Impuesto Interno mantuvo, por lo menos hasta hoy día, que tiene derecho el vendedor habitual a también obtener como crédito fiscal y usar como crédito fiscal el 100% de derecho de crédito fiscal IVA que a su vez obtuvo la empresa constructora. Yo no sé si va a durar más allá del 1 de enero, o sea, no sé si va a durar más allá la próxima semana porque puede que el Ministerio de Hacienda diga, no, saben que esto no es justo, en realidad 65%, seamos coherentes, 65%. Esto no se ha hablado mucho, no, de verdad no tengo claro cómo viene.
Pero esas son las cosas que les puedo contar. Bueno, y en materia de leasing, como les decía, lamentablemente se produjeron todos estos entuertos en que por razones de técnica legislativa los pobres señores afectos al leasing quedaban afectos en todos sus cánones de arrendamiento a contar del 1 de enero del 2016. Y eso es lo que les puedo contar en materia de tributación, grandes cambios. Nos cambió el régimen de tributación de la propiedad raíz. El sueño de la casa propia es un sueño, pero es un sueño un poquito más caro que antes. Y quedo disponible para las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias. Sí, cuéntame. Sí, dale. Ah, por ahí tengo una pregunta. Perdón, por acá. Con respecto a la primera parte que pusiste, Sí. cuando tú compras un terreno, construyes sobre él. Compraste el terreno antes del 2004, ¿Ya? pero propietario individual, pero tienes la recepción final después del 2004 y lo vendes después. No, va a estar afecto a tributación, sí o sí. Va a estar afecto a tributación si lo vendes después del 1 de enero del 2017, va a estar afecto a tributación. No basta con que el terreno no construido haya sido adquirido antes del 1 de enero si tú le construiste sobre él después del 1 de enero del 2004. Ahí va a estar afecto a tributación. Sí. Por acá, primero me habían dicho por acá. Nada, esta reforma tributaria no afectó en nada al régimen del DFL2, no lo toca. No, pero sí, de hecho ustedes saben que ya en el gobierno del presidente Piñera, el gobierno anterior, ya se había afectado el régimen de tributación, no respecto al mayor valor ni respecto del IVA, porque tienen un régimen distinto, pero no hay nuevas reglas, salvo las que ya contemplábamos, ¿no es cierto?, que los beneficios del DFL2 no pueden afectar a más allá de 2 propiedades. Pero esta reforma tributaria no toca el DFL2, sigue exactamente igual a como se queda en la época del presidente Piñera. Aló, Carolina. Hola, acá. Ah, okay. Mira, una consulta con respecto a una persona que adquirió por herencia una propiedad. ¿Ya? Dentro de este mismo periodo que has nombrado. ¿También va a pagar IVA si es que yo la vendo? Por supuesto, por Okay. supuesto. Si tú adquieres el bien raíz por herencia durante este periodo y luego la vendes después del 1 de enero del 2016, va a tributar de la misma manera que cualquier mortal. Sí. Ahora, si la adquiriste antes del 1 de enero del 2004, no va a estar afecto a tributación, porque lo que importa es cuál es tu fecha de adquisición. Si la herencia, si la muerte del causante se produjo antes del 1 de enero del 2004, tú la adquiriste antes del 1 de enero del 2004 por sucesión por causa de muerte. Y si la vendes antes del 2017, obviamente no tributa. Después del 2017 va a tributar. A ver, ojo. No, sí, pero es que al final del día la fecha que va a mandar es la fecha de muerte del causante, aun cuando no hayas tramitado la posición efectiva. Porque en tus títulos, claro, no va a aparecer y el vendedor va a estar fallecido, por lo tanto van a decir, bueno, ¿y quién es el vendedor acá? Es la sucesión. ¿Y cuándo adquirió? A la fecha del fallecimiento del causante, aun cuando no haya posesión efectiva. La posesión efectiva es un trámite que te permite, en todo caso, ¿no es cierto?, de alguna manera poder asignarle a los herederos las respectivas propiedades. Mientras los herederos no hacen la posesión efectiva, siguen como comuneros. Y como comuneros van a tener que mostrar que adquirieron por comunidad en virtud de la muerte del causante. En las propiedades que se venden en los proyectos en general, que se van a firmar promesas el 2016 Sí. y que no van a estar terminados antes del 2016, de diciembre del 2016. Las cuotas o lo que se pague previamente, o sea, los pies, ¿qué pasa con ellos? Porque no está el costo total de la obra. Por lo tanto, yo no puedo deducir, o sea, no puedo saber exactamente qué iba a cobrar. Sí, entiendo perfecto tu pregunta. Si no alcanzaste a ingresar básicamente bajo este nuevo concepto del Ministerio de Hacienda, ¿no es cierto?, que bastaría con la ingreso a la recepción final de la obra a la municipalidad y no lograste llegar, ¿no es cierto?, y no le cobraste IVA en el pie. No, mi posición es que tienes que cobrarle IVA en el precio total, sí o sí, o sea, y sobre el monto total. Si no hubo IVA en el pie,
evidentemente los vas a tener que cobrar en el remanente que queda y respecto del precio total, no respecto del saldo que quedaba por vender. No, porque el IVA se aplica, como te decía, cuando no eras habitual, eso es por el diferencial entre el precio de adquisición y precio de venta. Entonces, yo no veo que haya ningún... O sea, bajo como normalmente son las normas, a menos que haya una excepción y que se haya contemplado expresamente la situación que tú mencionas, pero bajo un régimen normal tienes que aplicar IVA sobre la totalidad, aun cuando se haya pagado un pie previo. Y en el mismo caso, pero... Y por eso hay que tener mucho cuidado con la propaganda. Sí, claro. O sea, porque eso sí que puede ser publicidad engañosa total, ¿no es cierto? Si tú no lograste sacar el proyecto o ingresar con el proyecto antes y vendiste, se supone sin IVA, o te lo terminas comiendo tú como empresa constructora o inmobiliaria y pones tú el IVA porque tú no puedes ir a cobrarle a alguien que le vendiste en estricto rigor sin IVA. Entonces, Exacto. en ese caso te pones tú y te metes la mano en el bolsillo, en cuyo caso la empresa constructora o la inmobiliaria se van a ver un problemazo. O vas y te pones colorado y le pides, pero yo creo que va a tener un tema enorme de publicidad engañosa con el CENAC, etc. Y poniéndose en el caso del 2017, o Sí. sea, ya no Ya, hay... sin Sin ningún excepciones. tipo de... Sin excepciones. Resulta que las cuotas iniciales, Sí. ¿ya? Lo que uno cobra, como no va a poder calcular cuál es el IVA que va a llevar va a tener que pagar por la cuota y por los adelantos el 19%. Ujú. Y después recalcular al final del... Claro, y por eso yo te decía, para los quienes no eran vendedores habituales de IVA, se generó esta regla especial de precio de venta menos precio de compra. El precio de compra va a estar determinado básicamente por lo que a ti te costó construir. Y el precio de venta va a tener que incluir todo el monto que tú estás vendiendo, deducido siempre de la base imponible el valor del terreno respectivo. ¿Tasas diferenciadas de qué? Es que en Chile no existe tasa diferenciada de IVA, no existe como... Sí, por supuesto, en Chile no existe, a diferencia de otras jurisdicciones, no existen bienes que tengan tasas diferenciadas de IVA, sino si fuera así, el pan tendría, por ser un producto básico, los remedios. Por supuesto, salvo la única exención que existe, lógico, es 19%. En Chile, te insisto, el IVA es parejo para todos porque no existe esa concepción de productos especiales, salvo los bienes suntuarios, que ustedes, las mujeres, saben que las joyas tienen un recargo, los tragos tienen un recargo, pero el IVA en materia inmobiliaria es 19%, sí o sí. No tiene IVA diferenciado. La única exención que sí hay es para el subsidio habitacional otorgado por el gobierno. Ujú. Sí. No, la habitualidad va a estar determinada por el beneficiario, por el heredero. El heredero, si tuvo la posibilidad de adquirir por herencia varios departamentos, no se mira que ese elemento sea constitutivo de habitualidad en ese minuto porque él lo recibe por herencia. Por lo tanto, hay que mirar al heredero después qué hace. Si ese heredero decide vender todas las propiedades que recibió, fueron más de 2, supongamos, fueron 3, y las vende en el periodo de un año, a mí me da la sensación de que te van a grabar como habitual. Ahora, si ese mismo heredero recibió 6 propiedades, una la vende en el año 2017, la otra en el 2020, la otra en el 2025, y así sucesivamente, no podría creer que en la última fueran a decirte que todas las anteriores fueran habituales, porque la verdad es que las tuviste como una inversión, las rentaste, las arrendabas, tu intención era permanecer con ella. Entonces, no existe lamentablemente una regla numérica para decirte, mira, 3 propiedades vendidas en un año, ¿es habitual? No existe. Pero hay que mirar a ciertos elementos que son súper gráficos, que es la intención, para qué, cuánto tiempo, cuántas compras y ventas en un año. Si a lo mejor has tenido solo compras y no has vendido en un año más de una propiedad, no hay habitualidad. Porque la verdad es que se muestra que eso es una intención de inversión, tal como yo me compro un fondo mutuo, invierto en fondos mutuos, invierto en acciones. Puede ser que tú te quedaste por un rato y vendiste cada 3 años una propiedad. Difícilmente en ese caso se genera una habitualidad. Pero no hay una regla, lamentablemente, que te pueda decir esto es así. Muy bien. Estamos por el tiempo. Muchas gracias. Agradecemos a Carolina.